Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto volver a ver que se conectan, qué gusto que están compartiendo también las clases. Este domingo comenzamos un nuevo libro acerca de el apóstol Pablo, así que vamos a conocer un poquito de la vida de Pablo y también acerca de la carta que le escribe a los de Galacia, es decir que el libro que vamos a comenzar es el de Gálatas. Vamos a orar y comenzamos con nuestra clase. Señor Jesús, gracias por el tiempo que nos permites de nueva cuenta conectarnos y sobre todo escuchar acerca de tu palabra, las buenas noticias. Gracias por un nuevo libro más que los niños van a aprender. Dame, Señor, de tu espíritu y que sea tu espíritu, Señor, el que pueda dar a conocer esta carta a los niños y que ellos puedan aprender cada día más de tu palabra tal cual está escrita, Señor, y que pueda ser guardada en sus corazones y puedan el día de mañana ellos ejercer la vida cristiana de acuerdo a tu preciosa voluntad, Señor. Que tu nombre sea glorificado y honrado con cada uno de los niños en sus hogares, con sus padres, con sus maestros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, chicos, la carta que vamos a ver, porque es una epístola, la epístola se traduce como carta en el idioma griego, así que estamos por aprender o comenzar a aprender acerca de la carta de los Gálatas. Pablo, el apóstol Pablo, le escribe una carta a los de la iglesia de Galacia, así que vamos a ver acerca de esta preciosa carta que le escribe a la iglesia, que Pablo también estuvo cuidando. Así que comenzamos primeramente sabiendo un poquito acerca de la vida de Pablo. Él era un judío, él primeramente era perseguidor de la iglesia, él no quería a los cristianos, él los iba a meter a las cárceles, él era alguien importante dentro de la secta de los fariseos, así que él perseguía mucho a las personas que creían en Jesús y hablaban o enseñaban lo que Jesús había enseñado. Él va a una ciudad llamada Damasco y ahí Jesús se le aparece en forma de un rayo resplandeciente y le dice que ahora él ya no se va a llamar más Saulo, sino que su nombre será Pablo y que va ahora a predicar la palabra de Jesús y va a ser un seguidor de Jesús los que antes él perseguía. Y Pablo es bendecido por el Señor Jesús. Él hace o ve crecer, ve nacer a muchas iglesias en muchas ciudades gentiles. Él es el apóstol de los gentiles porque ya no le predica ahora a los judíos, sino que ahora le va a predicar a las personas que no son de Israel. Él va a llevar las buenas nuevas a todo el mundo que se conocía en ese entonces. Y Pablo escribe la carta a la iglesia de los Gálatas y no sé cuántas veces ustedes han escuchado el testimonio de familiares o de niños que antes se burlaban de los que creen en Dios y ahora ya no se burlan, sino al contrario, ellos ya hablan acerca de Jesús porque ya conocen a Jesús. Y eso es maravilloso, eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él quiere estar en nuestras vidas, quiere estar presente en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos.
Jesús eligió a Pablo desde mucho antes que Pablo naciera. Entonces eso, ¿sabes qué me dice? Que tú y yo estábamos pensados y habíamos estado planeados dentro del corazón de Dios. Y Dios permitió que tú nacieras y que yo naciera y que podamos conocerlo. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Tú y yo ya habíamos sido planeados en la mente y en el corazón de Dios, y sobre todo estaba planeado que hoy tú escucharas este mensaje. Así que hay que darle gracias a Dios por ello, porque Dios escogió a Saulo y le cambia el nombre a Pablo. ¿Y sabes qué significa el nombre de Pablo? Significa el más pequeño, porque él fue uno de los últimos apóstoles que fue elegido por Dios para pronunciar o para llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones gentiles que no pertenecen al pueblo de Dios. Tú y yo no pertenecemos al pueblo de Dios, no somos judíos, no nacimos en Israel, pero la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas aquí en nuestro país precisamente porque Dios un día eligió al apóstol Pablo para que la palabra de Jesús se esparciera por todo el mundo antiguo y que luego fue llegando a otros países que se fueron conociendo o colonizando hasta llegar a nuestros días, hasta llegar a nuestro país. Así que hay que darle gracias a Dios por la vida de Pablo, porque esto que hizo Señor Jesús con Pablo hoy está llegando a nuestras vidas. Vamos a ver acerca del libro de los Gálatas, que fue una carta que Pablo le escribió a esta iglesia y se le conoce como la Carta de la Libertad Cristiana. Así que Pablo está hablándole a la iglesia de los Gálatas para la libertad cristiana dentro de la congregación, no como actualmente la conocemos en general. Así que yo tengo libertades como persona adulta y ustedes como niños también tienen libertades. Pero Pablo se va a enfocar en la libertad dentro de la iglesia y dentro de tu vida cristiana. Y es algo interesante. Así que vamos a aprender un poco de esto. Pablo comienza con un saludo muy bonito. Le dice a los Gálatas que está hablando con el Padre para que el Padre les dé de su amor. Pablo también manda saludos a la iglesia y dice los que están conmigo, que también son seguidores de Jesús, les mandan también un saludo. No sé cuántas veces algún amigo tuyo conoce a tu primo o a tu prima y se caen bien y a lo mejor no se van a volver a ver en algún tiempo. Y cuando te ve, tu amigo le dice, oye, mándale saludos a tu prima, a tu primo, o a tu hermanito, o a tu hermanita, o a tu papá, o a tu mamá, o a tu abuelita. Cuando nuestros amigos conocen a nuestros abuelos, a veces también les caen bien los abuelitos que tenemos y no pierden oportunidad de mandarle saludo, ¿verdad?, a nuestros abuelitos. Así que Pablo prácticamente le dice a la iglesia de Gálatas que la iglesia donde él ahora estaba le manda saludos a los de Gálatas, aunque jamás se conocieron, probablemente. Esta carta también Pablo la escribe en su segundo viaje misionero, porque Pablo fue un apóstol misionero. Y vamos a ir conociendo que Pablo viajó mucho, porque Dios así lo tenía planeado para la vida de Pablo. Y es interesante que tú también puedes ser un misionero dentro de tu ciudad, dentro de tu colonia y dentro de tu casa. Así que lleva la palabra de Dios y enseñar a hablar acerca de lo que tú y yo aprendemos en la Biblia también nos hace ser misioneros. Así que no te tienes que ir a otro país o a otra ciudad o a otro pueblo. Dentro de tu casa
Puedes empezar con tus hermanitos, con los bebecitos, con tus primos, con tus vecinos, con tus primos, con los abuelos. Así que tú puedes ser un misionero en donde estás. Así que Pablo, él fue una persona que viajaba mucho. Dios le dio los recursos, le dio los medios, le dio las formas para poder viajar por todo el mundo de antes, en el antiguo, que se conocía en ese entonces. Y fue así como él empezaba a levantar iglesias, él enseñaba la palabra en esas ciudades donde llegaba y empezaban a multiplicarse las iglesias. Y entonces Pablo empieza a escribirle cartas a esas iglesias que ya había él visto nacer, visto crecer, para darle y seguirle dando instrucciones. Es como cuando te vas de viaje, de vacaciones, a casa de los tíos en otro lugar y tu mamá te manda un mensaje y te dice, no se te olvide tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, Pablo, a pesar de estar lejos de los Gálatas, él estaba escribiéndole algunas instrucciones a la iglesia de los Gálatas para que ellos pudieran seguir creciendo. Y eso es importante. También Pablo, en el saludo que le hace a la iglesia de los Gálatas, le está diciendo que él ora por ellos. Es importante orar por cada uno de nosotros de la iglesia. Ora por el pastor, por la familia del pastor, por los hermanos, por todos los que tú conoces que creen en Jesús. Pablo le está pidiendo a Dios el Padre que los Gálatas se sientan amados, que los Gálatas se sientan cobijados por Dios. Y qué bonito que tú sepas que otra persona está orando por ti. Y Pablo es lo que le dice a la iglesia de los Gálatas. Y algo importante, les está recordando que ellos necesitan saber de nuevo, necesitan recordar el por qué llegó la carta a sus manos. Y es para decirle Pablo que él fue el que llevó las buenas noticias hasta sus manos. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? Que Jesús había resucitado. Así que Pablo les está dando un recordatorio de por qué los Gálatas estaban creyendo en Jesús, y es porque él había resucitado, porque Pablo les había dado la buena noticia. Otra parte de la introducción a la carta o saludo de esta carta es que Pablo también les recuerda que Jesús fue obediente al Padre y que él espera y desea que la iglesia de los Gálatas también tengan esa obediencia de Jesús, que fue hasta la muerte y muerte de cruz para el perdón de nuestros pecados o de sus pecados. Así que Pablo les está haciendo un recordatorio de quién es Jesús en sus vidas. Y qué importante cuando alguien te ha mandado a hacer algo y por alguna razón tal vez no lo anotaste, ya se te olvidó, pero esa persona te manda un mensaje o te mete una notita y tú puedes volver a leer la instrucción y decir, ahora esto es lo que voy a hacer. Así que Pablo es lo que les está ahora recordando a los Gálatas en la introducción o el saludo a la carta a esta iglesia. Así que vamos a conocer de manera muy general lo que Pablo ahora le quiere dar a los Gálatas. Así que puedes anotar que esta carta se escribió en el segundo viaje misionero de Pablo. Puedes anotar que Pablo oraba por la iglesia de los Gálatas. Puedes también anotar como dato importante que Pablo les estaba recordando quién era Jesús, cuál fue la buena noticia por lo cual los Gálatas creían en Jesús, y fue que Jesús había resucitado. Eso que nos enseña que nosotros también debemos de tener presente y recordar que Jesús está vivo,
que Él no está muerto. También debemos de recordar que Jesús nos pide obediencia. Recuerden que en Juan el Espíritu Santo nos llama a ser obedientes porque Él nos revela la verdad de Jesús y nos da en nuestro corazón el deseo de obedecer su palabra. Y es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas en su carta. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Es interesantísimo, tiene datos muy importantes. Si a ti te gusta anotar datos o tener notas adicionales que te ayuden a recordar cosas de la Biblia, aquí tenemos muchos datos interesantes sobre la carta que se le escribe a la iglesia de los Gálatas. Y también recordemos que se conoce como la Carta de la Libertad Cristiana, que es cómo ejercer nuestra libertad dentro de la iglesia y la libertad en nuestra vida espiritual, que también es muy importante. Así que esta semana es algo nuevo, vamos a tener muchos datos y como les había comentado, pueden ustedes ser como Pablo y ser misioneros en donde se encuentran. Así que ustedes pueden empezar a compartir las buenas noticias. Y Pablo dice, la buena noticia es que Jesús resucitó. Así que esta es la buena noticia para todo el mundo, para que puedan venir a reconciliarse con Dios y ser perdonados de sus pecados y poder ir al cielo. Que yo creo que esa es una esperanza y un premio que cualquiera quiere tener, la vida eterna. Así que están ustedes para poder compartir la palabra de Dios allí en donde están. Nos vemos la próxima semana. Me da mucho gusto saber que comparten las clases. Y les recuerdo que estamos iniciando en la casa del pastor el discipulado para ustedes. Estamos conociendo más acerca de la palabra. Tienen material disponible si van al discipulado. Son 12 domingos nada más. Ahorita pues quedan ya 11 domingos. Y cuando finalicemos, se van a tener un reconocimiento de participación y también van a tener un Nuevo Testamento como obsequio. Y sobre todo que van a aprender acerca de la palabra de Dios para poder compartir con otros niños. Van a tener también su libro. Cuando se termine el curso, se les va a entregar el material que ustedes ya han utilizado. Y cualquier duda, cualquier comentario, se pueden dirigir directamente con el pastor Oscar o con la hermana Oyuki. Pueden escribir directamente en el Face de la página de la iglesia, Calvary Chapel Poniente. O si tienen los números del pastor y de su esposa, pueden comunicarse con ellos para que se les pueda dar la ubicación, la dirección exacta de donde van a estar los niños para que puedan tomar su discipulado. Así que me dio mucho gusto poder volver a compartir con ustedes la palabra. Y también recordemos algo importante que se me había pasado. Pablo le dice a los Gálatas, que sean personas de adoración. Así que recuerda que adorar a Dios implica orar, leer la palabra, ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente a tus padres y también puedes incluir algunas canciones que te gusten, que hablen acerca de Jesús, y eso es parte también de vivir en adoración. Nos vemos la siguiente semana, que tengan bonito inicio de clases, inicio de semana. Hasta luego. Bendiciones.